tal a todos? Buenas noches. Buenas noches. A todos los que están aquí y a todos los que están en su casa. Ya saben que yo en esta parte les voy a hablar un poco justamente de todo lo que va haciendo este viaje. La vez pasada les hablaba sobre la parte a lo mejor como más sencilla y hoy quiero empezar con una de las cosas que a lo mejor esperamos más cuando vemos este viaje, que es Egipto-Turquía o Turquía-Egipto, que es que pues las pirámides, ¿no? Yo creo que antes de comenzar en esa parte de contarles un poco sobre las pirámides, hace unos días, porque yo digo que soy muy chismoso, estaba yo por ahí, estaba en realidad adentro de la oficina y escuchaba que una persona decía, pero tenemos pirámides en México, ¿para qué iríamos tan lejos a ver pirámides? Ya saben que siempre es como la negación interna, ¿no? De ¿para qué haría algo si eso lo tengo? Tenía un amigo que decía, ¿para qué vas tan lejos a andar en bici si aquí hay paisajes tan bonitos? Bueno, porque los de aquí me gustan y los de allá también, y explorar algo más, qué mejor. Justo desde ahí yo comenzaría porque cuando escuchamos pirámides, es real que tenemos muchas pirámides en México y no me gustaría comparar, pero lo único de entrada para que podamos comprender la diferencia entre Egipto y lo que hicimos en México es que todo lo que existe en México y en todas estas culturas son lugares para qué. ¿Ustedes saben para qué son las pirámides que usaron los mayas, que usaron todas estas culturas, los mismos Teotihuacán, todo eso? ¿Saben para qué eran las pirámides? ¿No? ¿Nadie sabe? Bueno, tenía que ver más con honrar al sol, a la luna, ¿no? Por ejemplo, en los mayas lo utilizaban más para poder buscar la astronomía, eran espacios de culto, eran espacios de estudio, etcétera, etcétera, etcétera. La diferencia entre todo eso, que yo diría ya hace muy distinto a Egipto, es que las pirámides de Egipto, de entrada, les llaman necrópolis. ¿Por qué? Porque las pirámides las hacían los faraones en vida. ¿Para qué? Para que el día que murieran, ellos estuvieran dentro de las pirámides. Ahora, ahí va algo que a mí me impresiona mucho. Cuando nosotros pensamos en Egipto, generalmente, ¿cuántas pirámides son las que pensamos que existen? Hay una idea, ¿no? Que es como la del dibujo que está ahí. Y son 3 pirámides, porque son las que vemos todas las imágenes. Egipto tiene aproximadamente más de 138 pirámides. O sea, la idea de entrada que tenemos de Egipto es muy pequeñita, ¿sí? Una de las cosas que buscamos en esta experiencia es no quedarnos con esa experiencia nada más, sino poder conocer los espacios que tienen mucho tiempo, ¿no? Que muchas de las cosas que vamos viendo en las clases lo van a ver más adelante, pero cada una de las cosas que hacían esas dinastías, porque eran dinastías, que tomaban todo un espacio y entonces ahí se ponían a hacer esas tumbas, ¿no? Y tenía un porqué, que lo iré contando poco a poco, pero cada una de las vestimentas, del cómo estaban, de qué usaban, de todo eso tenía un porqué y un para qué, ¿sí? Y esas pirámides, yo creo que lo fantástico o algo de lo que a mí me impresionó, y estoy seguro que les va a impresionar, es que, por ejemplo, la pirámide más grande, que esa está en Giza, ¿sí? Que está cerca del Cairo, es una pirámide, a mí en lo personal de verdad sí me impresionó mucho. Tiene, si no mal recuerdo, está hecha de más o menos 2.5 millones de bloques. Pero esos bloques tienen un peso cada uno tiene un peso de 2,5 toneladas, los más pequeños. Los más grandes pesan hasta 60 toneladas. Es decir, un bloque es como toda esta tarima,
los bloques pequeños. Porque obviamente a mí me surge la pregunta que muchos se han hecho durante mucho tiempo. ¿Cómo podían lograr algo como eso? ¿No? Digo que ya de ahí empiezan a salir las teorías como medio extrañas de no, es que no la construyeron los humanos y entonces vino otro. Bueno, vamos a ver que al final, yo cuando escucho ese tipo de comentarios pienso en qué poco creen en nosotros los humanos, ¿no? Qué poca, ¿cómo decimos cuando no le tienes, cuando no crees? Claro, ¿cuánto subestimas a un ser humano? Claro que es algo que se puede hacer. Pero bueno, de entrada tiene eso. Entonces, creo que no hace justicia cuando vemos una imagen porque de verdad, aunque conozco o conocen a lo mejor muchas pirámides, son pirámides distintas. Es un espacio distinto. Al haber sido algo que hacía un faraón en vida para cuando él desencarnara, estuviera dentro de, entonces los hacían impresionantes, ¿no? Todo estaba bañado, las puntas en oro, cosas que ya también no existen hoy en día, por ejemplo, esas puntas en oro, ya no existen en la pirámide, pero las guardan en los museos, ¿no? Que también vamos a ir a los museos. ¿Por qué? Bueno, porque si no se lo roban, por esa sencilla razón. Pero algo que también es fantástico en ese tipo de espacios es que todavía al día de hoy puedes entrar a las pirámides. Eso es algo que cada uno va a ir eligiendo. ¿Por qué? Porque la realidad, aunque es una experiencia padrísima en lo personal, yo les diría, a mí me encantó esa experiencia, también la realidad es que vas tan adentro de la pirámide que no entra el aire. ¿Por qué? Porque lo que buscaban no era un espacio de vida, sino un espacio donde iba a estar la muerte. Entonces no buscaban que existiera ninguna forma de que entrara el aire. Entonces es completamente coherente, ¿no? Que cuando estés adentro sientas que te empiezas a morir porque no entra el oxígeno. Pues no es que no entre, al final está muy lejos la entrada hasta llegar al centro de la pirámide donde estaban esos faraones. Eso es, por ejemplo, una parte que son las pirámides de Giza, que insisto, creo que es de lo más impresionante que hay a vista, ¿no? Porque son las 3 pirámides, es donde está la Esfinge, un espacio que tiene 4.500 años, que entonces tiene mucha historia, que tiene la vista, insisto, es que creo que yo uno de mis sueños sí era viajar a ese lugar. Y cuando yo llegué, yo sí les diría, no tiene nada que ver con lo que mi sueño pensaba que era. Porque mi sueño era como la foto, ¿no? Y entonces voy a llegar y voy a ver todo exacto, así. Pero no, es tan grande que no lo vas a ver así. De hecho, las pirámides se ven desde el Cairo. Todavía no llegas, está más o menos, no, desde el Cairo no. Del Cairo a Giza son como 40 minutos, media hora. Pero cuando tú vas llegando a esa ciudad, a lo lejos ves las pirámides, se ven impresionantes, ¿no? Se ve todo amarillo. Algo que a lo mejor pareciera que no es tan importante, pero que creo que tiene mucho que ver, y por ahí creo que lo ha comentado mi papá, y yo lo comenté en alguno de los videos que estaba por allá. Algo que sí tiene Egipto, y que yo me di cuenta, es que tiene cosas muy mágicas. Y algo en lo personal que se me hizo muy mágico, y a lo mejor algunos ridículo, es su forma de manejar, ¿no? Es que todo es parte de la experiencia, ¿saben? Algo que ustedes van a notar es, yo en todo Egipto, yo sí vi un semáforo, uno. Y era porque íbamos saliendo del aeropuerto. Pero en todo momento, los coches no se detienen. Los coches todo el tiempo están circulando. Yo me acuerdo que el guía nos decía, se llamaba Nasser, y nos decía Nasser, es que tienen ustedes que recordar que Egipto es una ciudad de maravillas. Entonces aquí no necesitamos semáforos, porque aquí sucede lo que no sucede en ninguna otra parte del mundo.
que si eso lo relacionara con todo lo que de pronto vamos hablando, algo que me gustó mucho es que de verdad confían en eso. O sea, las personas no están pensando en si las van a atropellar o no. Yo pienso eso, porque yo no sé si podría lograr pasar la calle. Tuvimos un día una clase de cómo pasar la calle. ¿Y quieren que les cuente cómo fue la clase? Sí. La clase fue, perfecto, pónganse aquí. Vamos a cruzar al otro lado. Entonces yo dije, bueno, nos va a decir, cuando el coche venga, entonces te detienes y ya. Perfecto, ahora lo que tienen que hacer es caminen. Ok, ¿y en qué momento? Camina. Camina confiando en que vas a llegar al otro lado, porque tú vas hacia el otro lado. Sí, pero el coche que viene va a llegar al otro lado. Tú camina y el coche va a pasar. No te detengas, tú camina. Parece que no funciona. Yo no vi un atropellado los días que estuve ahí. No vi un solo choque los días que estuve ahí. Una persona me decía, no, Rush, es que cuando vayas vas a ver que está todo chocado. Bueno, al menos, no dudo que sí haya sido así en otro momento. El Egipto que a mí me tocó, no había un solo coche chocado. No bonito, también es real. Ya hay muchos coches, son muy viejos, pero no chocados. Lo que quiero explicar de esto, con lo que les hablaba de las pirámides, es que algo que vas notando poco a poco en Egipto, ¿sí? Es que de verdad vas encontrando maravillas, ¿no? Hay una ciudad que puede que me equivoque del nombre, porque algunos se me van borrando, pero se llama Saqqara, creo. Y por ahí ya subimos el video. Y esa fue donde se hizo la primer pirámide. Pero esa pirámide, ese lugar donde se hizo la primer pirámide, es un espacio donde las tumbas o los espacios donde vivían todavía son espacios donde se siguen descubriendo cosas. Al día de hoy todavía hay expediciones. A mí en lo personal, es que a mí me gusta, a mí algo que me impresionó de verdad es que las cosas aún conservan lo original. Yo estoy más acostumbrado a llegar a espacios donde están reconstruidos, ¿no? Porque casi siempre es lo que pasa. O sea, llegas a un espacio donde entonces tienen una carátula de cómo era, y entonces desde ahí, a mí me gusta, mi papá, yo es algo que le agradezco mucho, él me ayudó y me enseñó mucho a imaginar los espacios, ¿no? Él me enseñó a que me gustara la historia, porque me decía, imagínate que estás aquí, ¿no? Y cuántas personas pasaron por aquí. Y cada vez que íbamos a lo mejor a un país me decía, ¿te imaginas? Y aquí en el Coliseo, y entonces llegaban por aquí, llegaban por acá, y estaban las personas, porque tienes que ver dibujos. Lo fantástico de las pirámides de Egipto y de los espacios de Egipto es que no necesitas ver los dibujos, porque los espacios están, ¿sí? Vas pasando por todas las pirámides y de ahí lo último que yo les compartiría, hay más cosas que iban pasando, pero una de las cosas que a mí se me hizo también como magnífica y que estoy seguro que también ustedes lo van a vivir es cómo se hacía o cómo se hace todavía al día de hoy un papiro, ¿no? Porque es un principio muy distinto al que nosotros comprendemos del papel, ¿no? El papel nosotros sabemos que es el del árbol, etcétera, y el cómo se hace cada una de esas cosas te enseñan qué es original, qué no es original, cómo se hacen los colores, que todo viene, la forma en la que lo hacían, de verdad que creo que te da la oportunidad de abrir la mente a una cultura muy diferente a la que estamos acostumbrados y en las formas que nosotros utilizábamos. Creo que al ser un espacio donde, si por ahí a ustedes les gusta meterse a investigar más, es un espacio donde muy cerquita, que es en Turquía y que lo vamos a conocer, se dice que ahí comenzó la humanidad, ¿sí? Vamos a ir a un espacio donde ahí comenzó todo, o es lo que
se ha ido marcando a lo largo de todo este tiempo. Entonces te vas dando cuenta que hay cosas que ya existían y que al día de hoy son cosas que aparentemente se siguen descubriendo, pero que ya estaban. Cosas que no sé cómo explicarlo. La forma en la que la gente ha logrado y ha vivido durante tanto tiempo, a mí lo que me permite ver es que a veces nos complicamos mucho la vida creyendo que hay espacios donde no podemos vivir, o donde no sabemos vivir, o donde creemos que necesitamos demasiado. Son espacios que te permiten ver que lo que creo que a lo mejor a veces comprendemos con las clases, que lo que necesitas para vivir, sí está el dinero, sí están muchas cosas, pero es más lo que decía ahorita mi papá, ¿no? Y lo rescataría yo, que es la parte del amor. Y por eso cuando yo escucho que piensan que una pirámide como esas no la podría crear el ser humano, yo digo, es que si ustedes creyeran que algo como eso se puede construir desde el amor, claro que sí. El punto es que esas personas comprendían que después de la vida venían otras oportunidades también, que no nada más se acababa todo con vivir, que querían dejar algo más, ¿sí? Y que parte de eso era un espacio, ¿no? Por ahí yo escuchaba un comentario que a mí me movió mucho, porque dicen, muchos creen que las pirámides las hicieron esclavos. Y a mí me lo dijo un egipcio, no me lo dijo alguien de otro lugar, ¿no? Me dice, la realidad es que las pirámides no las hicieron esclavos. Las pirámides las hizo personas que vivían ahí, que se les pagaba por lo que hacían, que lo que hacían lo hacían porque confiaban en que lo que iban a hacer iba a ir más allá de este simple espacio terrenal, ¿no? Y que creo que entonces cuando tú entras a cada una de esas tumbas, eso es lo que vas comprendiendo, porque no es una tumba como la que estamos acostumbrados, que es hacia abajo y tiene 5 niveles para que quepan más, ¿no? Sino es una tumba en donde no lo ves como una tumba, es un espacio de ofrenda, ¿sí? Donde entonces están convencidos. Yo recuerdo una, ¿no? Padrísima, en donde aparecía la persona, ¿no? De quien era la tumba, pero lo que había más eran las personas que habían estado con él. O sea, habían imágenes de quienes habían trabajado con él, quienes le habían de alguna manera ayudado a llegar a algo, había imágenes de su familia, había imágenes de los mismos animales que le ayudaban a conseguir su trabajo. O sea, podías saber de quién era porque marcaba todo el proceso de cómo era su historia y cómo había llegado a ese punto. ¿Para qué? Para que la siguiente generación también se diera cuenta que hasta ahí había podido llegar. Entonces, ¿qué hacían los hijos? Los hijos no comenzaban de cero, comenzaban desde ese 100, ¿no? Porque entonces si mi padre logró llegar hasta ahí, entonces veo que hay posibilidades. Entonces creo que algo que ustedes van a poder ver en esos espacios son más que una creencia, si lo podemos ver desde el lado más funcional, son muestras de amor, ¿no? Muestras de cómo, de lo que dejaron, de lo que hicieron, de hasta dónde llegaron. Y creo que son cosas que, aunque podrías verlo nada más desde el ojo turístico, que es la idea que queremos con estos pequeños espacios, de lo que les quiero transmitir es que vayan preparando su mente y sus ojos para no ver lo turístico, sino para ver un poquito más de lo turístico, para poder llegar y ver, a ver, quiero ver la historia de esta persona que todavía está con los colores originales, con los jeroglíficos originales, con todo, y que no necesitas comprender un idioma, porque basta con comprender las imágenes que te cuentan toda su historia. Entonces, bueno, hoy les quería contar ese pequeño cachito de las pirámides. Hay mucho más de Egipto, pero creo que eso hoy
combinando la clase del maestro es ver que si hay cosas que puedes hacer desde el amor, se pueden hacer cosas grandiosas. Pero a veces confiamos tan poco en el amor que decimos, no, eso nada más lo hace gente de otro nivel. Eso nada más lo hace un ser de otro planeta. Pero ¿cómo podríamos hacer nosotros algo tan grandioso como eso? Es como cuando alguien va a terapia y me dice, sí, eso suena muy bonito, Rusha, pero a ver, cuéntame algo más que se adapte a lo que yo estoy viviendo. Es que lo que te estoy contando es algo que podrías hacer. Es que lo vas a poder ver, ¿no? Y de pronto dices, pero ¿cómo podría pasar algo en esta sociedad como eso? Pues es que lo vas a poder ver. Y el que era agricultor también tiene su espacio. Y no quiere decir que porque era agricultor no tenía ese espacio también para poder honrarlo. Todos tenían su espacio. ¿De acuerdo? Pues gracias por escucharme y nos vemos el próximo lunes. Gracias.